¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio de reflexión acerca de los derechos, pero sobre todo acerca del principio de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a platicar sobre la última encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México que publicamos desde el COPRED en conjunto con Consulta Mitofsky. El pasado 26 de noviembre, justo en el marco de nuestro 10º aniversario, presentamos esta encuesta EDIS 2021, la cual pretende servir no solo como un termómetro de la capital del país con respecto a la discriminación, sino como un mapa de ruta para el trabajo de los próximos años de este consejo. El COPRED ha levantado esta encuesta en 3 ocasiones, en 2013, 2017 y 2021, por lo que además nos permite plantear un enfoque comparativo indispensable para comprender el desarrollo del fenómeno discriminatorio y las narrativas que se generan a su alrededor en la capital. La EDIS es una encuesta que mide, por un lado, la percepción con respecto a los derechos humanos, la discriminación y el trabajo de las autoridades, y por el otro, la prevalencia de la discriminación de las personas encuestadas. De esta forma, la EDIS nos permite no solamente mirar los datos uno a uno, sino ir correlacionando las respuestas entre sí y poder analizar de maneras mucho más profundas cómo percibe la población las prácticas discriminatorias. Sus 3 ediciones han sido levantadas y procesadas por Consulta Mitofsky. La muestra en 2021 fue de 5,200 personas, de las cuales 4,800 fueron residentes de la Ciudad de México y 400 correspondieron a personas que transitan por la Ciudad de México y población flotante. Un dato general tiene que ver con la sensación que tiene la población respecto del respeto a los derechos humanos. Entre 2013 y 2021 creció muy poco la idea de que se respetan mucho o algo los derechos humanos, del 21.4 al 24%. Y por el contrario, decreció la idea de que se respetan poco o nada al pasar del 77 al 72%. Estos resultados nos encaminan hacia la urgente necesidad de robustecer la conversación respecto a la garantía y protección de los derechos humanos. Sobre esta perspectiva y otras que han salido de esta encuesta, pues tengo 2 invitadas estupendas el día de hoy que son parte del COPRED. Primero presento a la catedrática Tatiana Alfonso, quien es académica del ITAM y además asambleísta consultiva del COPRED, y a la doctora también Jessica Aznar Molina, subdirectora de investigación del COPRED. Ambas investigadoras, ambas doctoras en temas relacionados con la discriminación, quienes conocen el procesamiento y el entendimiento de los datos, y me encantará platicar con ustedes. Y nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Noé Romero. Noé, muchas gracias por hacer este programa accesible. Y bueno, pues justo un poco para empezar a hablar sobre la EDIS y la importancia que tienen estas 3 ediciones de la EDIS para el trabajo que realiza el COPRED, pues me gustaría, Jessica, que nos platicaras un poco de estos procesos y qué otros datos generales también podríamos ir resaltando durante este tiempo, digamos. ¿Qué es lo que te brinca, sobre todo con respecto a 2013, 17 y 21? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta última edición de la encuesta? Muchas gracias por la invitación, Geraldina. Tatiana, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues es un instrumento que al COPRED realmente le ha dado insumos precisamente para las acciones que tiene que realizar en función de política pública. Recordemos que la discriminación es un problema público y de ahí tenemos que partir, ¿no?, para poder interpretar, analizar esta encuesta. Una de las cuestiones es que los 3 niveles de gobierno, ¿sí?, tienen que realizar acciones distintas enfocadas a la discriminación, pero recordemos que la discriminación está relacionada con la desigualdad social, desigualdad estructural. Entonces, si bien esta encuesta, que tiene alrededor de 240 variables que se reparten en 4 secciones, parecería que es una encuesta pequeña, ¿no? Pero finalmente genera mucha información porque nos da cuenta de cómo está pensando, percibiendo las personas, la ciudadanía, respecto al trato
¿no? Que le dan las otras personas, las instituciones, o bien en su relación cotidiana, en la comunidad, en el hogar, en la calle, ¿sí? En distintos ámbitos. Entonces, eso vuelve muy importante, muy interesante el análisis y el trabajo de política pública. Ahora, las acciones y para dar solución al problema público de la discriminación deben de ser distintas en los tres niveles de gobierno. Y eso también quiero resaltarlo porque las acciones que se toman a nivel nacional son muy distintas o pueden ser muy distintas, ¿no? A nivel local. ¿Sí? Por los recursos, por el número de personas con las que se trabaja, por el nivel de alcance que se tiene y en este caso específico por el trabajo que tenemos en la Ciudad de México con las alcaldías. Ahora, esta encuesta puede leerse de manera individual y nos permite dar estas tendencias, estas descripciones de una situación, de un fenómeno que está en este momento, que fue 2021, perdón, ¿sí? Y que lo podemos comparar con un momento que se dio en 2017 y en 2013. Contextos totalmente distintos, realidades totalmente distintas y administraciones también distintas. Entonces, de allí podemos resaltar que las personas van percibiendo la discriminación de acuerdo a cómo están viviendo en ese momento, qué es lo que les está pasando y qué está pasando también en sus hogares, porque también la encuesta puede estar mostrando qué está pasando en los hogares y también en sus otros ámbitos. Entonces, en ese aspecto, la EDIS 2021 nos está reflejando algo que tiene que ver con los últimos 2 años, ¿sí? Que es un contexto de pandemia, pero también un contexto donde hubo pérdida de empleos, ¿sí? Donde hubo problemas de confrontación entre vecinos por la enfermedad, ¿no? Y bueno, por algunas problemáticas específicas que trajo la pandemia, ¿sí? Pero muy apegado a la persona. ¿Qué estaba pasando con la persona? Quizá en el 2017 y en el 2013 el, el, el contexto era no en el hogar ni en la persona, era en la colectividad, en la comunidad, alguna problemática de algún problema que se estaba dando en las noticias, ¿no? En las noticias de televisivas o qué sé yo. Entonces, eso es importante considerarlo a la hora de interpretar los datos de cada uno de las encuestas. Sí, pues yo creo que justo alguno de las cuestiones, por ejemplo, cuando hablan del derecho a la salud como uno de los derechos principales, por ejemplo, cuando se habla de qué es lo más importante, digamos, que se respete cuando se respetan los derechos humanos. Entonces, me parece esa una perspectiva muy interesante que justo me gustaría saber si tú, Tatiana, lo ves más o menos de la misma forma o qué datos te llamaron a ti la atención. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Qué gusto estar contigo y con Jessica y conversar sobre la encuesta que yo creo que parece pequeña, como dice Jessica, pero es un esfuerzo gigantesco y proporciona una cantidad de información para trabajar justo en promoción y prevención, ¿cierto?, de derechos humanos y frente a la discriminación. Entonces, yo creo que es una herramienta invaluable. Ahora, a mí justamente esto que mencionas me llamó mucho la atención en los datos de esta versión y creo que es importante resaltarlo justo para entender qué nos dice sobre el contexto cambiante y un poco sobre lo que la pandemia ha hecho con respecto a la percepción en temas de discriminación y derechos humanos. A mí en particular me llama la atención que en estas preguntas de asociación, ¿no?,
sobre cuáles son los derechos más importantes, que igual ya es una pregunta compleja porque obliga a la gente a jerarquizar. Obviamente salud sale, ¿no?, como lo más importante en esta versión versus otros derechos mencionados en las versiones anteriores, que claramente se relaciona con el contexto de la pandemia, pero que nos hace movernos en una dirección de la política pública y de la agenda pública importante para pensar la discriminación ya no en términos individuales, ¿cierto? Y de actos concretos, sino en términos estructurales. Y yo creo que eso es muy importante, creo que es un efecto obviamente de la pandemia, pero que la encuesta lo muestre nos da una herramienta más para decir, mire, esto ya lo sabíamos, ¿sí? Teóricamente lo sabemos, pero los datos también nos están mostrando que la gente se da cuenta, digamos, que el tema de la discriminación y los derechos humanos no es un asunto individual, ¿no? Eso es lo primero que yo resaltaría. Lo segundo que yo resaltaría, que es, claro, digamos, desde una perspectiva de investigación fascinante, pero muy importante para la agenda pública también, y que creo que en alguna medida también es consecuencia del discurso público que se, mm, se ha movilizado con la pandemia, es la asociación entre discriminación y desigualdad. Sí, que digamos, obviamente que uno tendría que hacer el cálculo, seguramente Jessica ya lo ha hecho, para ver, digamos, qué tan significativas son las diferencias con respecto a las versiones anteriores, ¿no? Pero el solo hecho de que ya puntúe mejor, mejor en el sentido que es más visible y que es la primera asociación que las personas marcan en la encuesta, nos muestra que efectivamente estamos, por lo menos en percepción, trascendiendo esta idea de la discriminación como fenómeno aislado, como individual, como asociado a las conductas de una persona, para entender el fenómeno social que está debajo. ¿Sí? Que es la desigualdad. Y yo creo que eso tiene que ver con que en la agenda pública la pandemia sí nos ha puesto a pensar en desigualdad y en desigualdades estructurales, que creo que lo hemos conversado antes, ¿no? Es un tema que no se mencionaba muy marginalmente y de repente con la pandemia todo el mundo gira con, digamos, distintos niveles de conocimiento y comprensión, por supuesto, pero sí hace que entonces nos tengamos una herramienta para ocuparnos de eso en la agenda pública, ¿sí? Que no es solamente la manifestación, discriminación, sino el fenómeno que subyace, ¿no? Ahora, también quisiera mencionar en esta sección algo que me llama la atención, que creo que es menos o es un poco más preocupante, pero puede tener que ver con el diseño del instrumento, o con las respuestas, no, y es este dato sobre la asociación más básica o sea, con qué asocia los derechos humanos, ¿no? Y entonces, esta idea que es un dato muy, pues la asociación más grande en los datos agregados es con derechos de los ciudadanos. Y el término ciudadanos nos marca algo, por lo menos de atención, ¿sí? Ahora, de nuevo, puede tener que ver con el diseño del instrumento, ¿cierto? Pero en el contexto de la pandemia también hemos visto cómo muchos actos de discriminación cabalgan sobre las líneas de la nación, ¿cierto? Sobre las divisiones de la nación. Y eso es preocupante porque lo que puede estar marcando es cómo fenómenos como la xenofobia se pueden incrementar a la vez que eh, sube la percepción y la preocupación sobre otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, como claro, la discriminación tiene que ver con la desigualdad, pero al mismo tiempo estamos pensando que los derechos humanos son de los ciudadanos y no de las personas. Y creo que eso, o sea, obviamente que es una inferencia de largo alcance, ¿cierto? Y uno la tiene que ver en detalle con los datos y los microdatos y el instrumento, pero sí hay un tema para pensar ahí sobre la forma en que justamente el contexto de la pandemia también nos ha marcado las divisiones nacionales de una manera muy fuerte y lo hemos visto, ¿cierto? Y en el COPRED fue muy claro, sobre todo con el comienzo de la vacunación, cómo la línea de la nacionalidad comenzó a marcar una distinción que llevó a actos y fenómenos de discriminación preocupantes, problemáticos, que implicaban restricción en el acceso al derecho a la salud, digamos, a través de la vacuna, ¿no? Ahora en los siguientes bloques vamos a hablar de otros temas. Yo creo que eso como de los datos generales y los primeros es lo que yo resaltaría. Creo que hay varias ideas interesantes y datos interesantes con respecto a la distribución en la ciudad, que seguro lo vamos a tocar en los otros módulos. Y
También, obviamente, como las nuevas preguntas, digamos, dentro del instrumento que no necesariamente podemos comparar con lo que teníamos antes, pero que nos comienzan a dar una buena línea o pues una buena, es un buen medidor, digamos, de por dónde va la percepción, que de nuevo nos lleva a pensar cómo estamos articulando los discursos públicos, ¿no? Entonces, para no adelantarme con los otros módulos, lo último que yo diría en esta sección es que el otro dato muy importante, interesante de esta versión con respecto a las anteriores es la de las causas, ¿no? Que creo que hay pues una marcada preocupación o conciencia, por lo menos de los ciudadanos, de la pobreza, digamos, porque por supuesto también es un fenómeno que ahora está, que no podemos ignorar más, que la pandemia nos ha puesto muy de frente. Y por supuesto, digamos, llevando el barco hacia mis propios puertos, digamos, el tema obviamente del color de la piel que apunta al discurso que ha sido muy importante que se haga visible en México y en la Ciudad de México en particular sobre el racismo y la discriminación que surge, digamos, del sistema de creencias racista, etc. Entonces, pues yo lo dejaría ahí por ahora para las siguientes. Gracias. Gracias a las dos. Yo creo que algo que a mí también me ha llamado mucho la atención justo en esta perspectiva comparativa con respecto a qué es lo primero que viene a la mente cuando se menciona discriminación, el hecho de que la gente hable de desigualdad, porque justo revisando las respuestas, son menciones espontáneas, eso hay que decirlo, que son menciones espontáneas, que se van agrupando, digamos que la consulta Mitofsky lo que hace es agrupar en ciertos conceptos cómo va la gente respondiendo. Y lo que a mí me llama la atención para bien es que en 2013 y en 2017, cuando se hablaba de discriminación, la gente percibía como un maltrato, como un menosprecio, o sea, no entendía, digamos, lo que hoy se entiende en términos de este trato diferenciado o estos impactos diferenciados asociados a políticas, por ejemplo, o a leyes o a cuestiones estructurales, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy interesante y además el aumento, ¿no? O sea, si en 2013 nos mencionaban desigualdad un 7.8, en agosto de 2021 ya nos fuimos al 14.3, entonces se duplicó, digamos, esta percepción y me parece que eso es un dato súper interesante que, bueno, pues habría que explorar en el análisis, digamos, con los demás datos. Y lo otro que mencionaba Tatiana con respecto a cuando se escucha el término derechos humanos, también aumentó mucho el tema de derechos de los ciudadanos, ¿no? Del 10.5 en 2013 al 22.4 en 2021. Y yo creo que además de lo que mencionaba Tatiana con respecto al tema de la nacionalidad, también algo que se reflejó durante la vacunación, y no me refiero a las estrategias de vacunación, sino a la percepción ciudadana de quiénes tendrían que ser vacunados, vacunadas primero, es en esta contribución a la ciudadanía. Esto es, no solamente las personas nacionales mexicanas, sino las personas que se entienden como ciudadanos en términos de que contribuyen. Y por lo tanto, las poblaciones callejeras o personas en situación de calle y las personas privadas de la libertad, por ejemplo, no tendrían por qué ser vacunadas en primer lugar porque no contribuyen con esta ciudadanía. ¿Me explico? Entonces, sí es una perspectiva preocupante en estos términos, porque obviamente sabemos que la pandemia lo que hizo fue recrudecer estos nacionalismos exacerbados que llevan al absurdo de pensar que una persona no nacional no tendría derecho a una vacuna, inclusive y aun cuando son personas que necesitan la vacuna en primer lugar, justamente, por ejemplo, por tratarse de poblaciones en situación de movilidad, migrantes, que necesitan estar protegidos con mayor grado, digamos, que las personas que tenemos el privilegio de podernos quedar en casa. Vamos a hacer un corte y me gustaría que regresáramos en el siguiente, pues para seguir analizando esto y sobre todo ya en la parte de percepción, que a mí me parece que hay mucho que tenemos que conversar ahí. No le cambien, estamos hablando de la EDIS 2021 y estamos en Espacio Diverso. Ahorita regresamos.
Bien, pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México en su edición 2021, levantada por el COPRED junto con Consulta Mitofsky. Y bueno, pues estábamos platicando con nuestras invitadas sobre pues algunos datos que nos llaman la atención y que creemos que hay que explorar de una manera mucho más profunda, lo relacionado al tema de la desigualdad, lo relacionado al tema de la ciudadanía. Estamos hablando con las doctoras Tatiana Alfonso y la doctora Jessica Aznar respecto de estas cuestiones. De acuerdo con la EDIS 2021, casi el 19% de las personas encuestadas identifica a las personas de piel morena como el grupo más discriminado, seguido de las personas indígenas con un 17%. En tercer lugar se ubican las mujeres con un 9.4%, seguidas de las personas gays con un 9.3%. Consideramos desde el COPRED que esta respuesta está conectada con el discurso público, pues implica la visibilización de la discriminación y violencias que viven determinadas personas y colectivos. Si a los primeros dos grupos, además de personas de piel morena o con tonalidad de piel morena e indígenas, le sumamos el 1% de las personas afromexicanas o afrodescendientes, llegamos a un 36.5%. Por lo tanto, vemos que en la percepción son las personas racializadas, las personas de piel morena, las personas afro, las personas indígenas, quienes son en la percepción de la ciudadanía, bueno, de las personas que viven en la Ciudad de México, para justamente escapar de este concepto que estábamos mencionando hace rato, quienes son las más discriminadas. Lo mismo sucede si sumamos los resultados de las mujeres, que además evidentemente cruzan por todos los grupos, ¿no? Digo, si somos el 51% de la población. Sumamos mujeres lesbianas, empleadas embarazadas, madres solteras, llegamos a un 13.3%. Entonces, creemos que las narrativas generadas principalmente gracias a colectivas antirracistas de la diversidad y feministas, pues han logrado visibilizar justo la urgencia de prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas por sistemas racistas y patriarcales. En ese sentido, Jessica, ¿recuerdas el estudio que se publicó a partir de la EDIS de 2017, en donde justo una de las grandes conclusiones es que las personas, digamos, más discriminadas o que más en situación de vulnerabilidad se encuentran son las mujeres pertenecientes a alguna comunidad indígena? ¿Cómo ves? ¿Se ha movido? ¿Seguimos en lo mismo? ¿O realmente estas narrativas han empujado, han impulsado este tema? Porque sí vemos que aumenta en la percepción las mujeres como uno de los grupos más discriminados. Sí, yo, quiero precisar, ese estudio se hizo con un modelo estadístico de cuadrantes y precisamente se pusieron distintas variables para dar perfiles, para modelar perfiles de quienes tienen mayor probabilidad de ser discriminadas en la Ciudad de México. Ese fue un primer ejercicio precisamente para trabajar mejor la encuesta y ver más allá del dato descriptivo que se genera con los primeros tabulados. Efectivamente, la probabilidad de ser discriminados en esta ciudad con aquel instrumento del 2017, con aquella encuesta, era ser mujer indígena, ser indígena, proveniente de otra entidad federativa y tener años de escolaridad bajos o números de años, pocos números de años. Esa era la probabilidad de ser discriminada. Ese fue el ejercicio en ese momento y fue interesante ver cómo, de acuerdo, obviamente también al lugar o a la demarcación territorial, también había probabilidad, no tan significativa, pero sí había indicios de que podía también haber una probabilidad de si pertenecía a la alcaldía de Iztapalapa o a la alcaldía de Milpa Alta o a la alcaldía de Xochimilco. Entonces, fue interesante hacer ese ejercicio con el 2017. ¿Qué podría ver ahora? Precisamente porque en ese momento uno de las personas o de los grupos que percibía la ciudadanía o las personas encuestadas, pues no estaban dentro, las mujeres no estaban dentro del grupo rankeado como las más discriminadas, ¿no? Ahora en 2021 sí,
Y será importante ver precisamente cómo se pueden hacer este ejercicio de probabilidad, ¿no? ¿Por qué las mujeres están ranqueadas en estos primeros lugares? Ahora, la cartografía también permitió ver y vislumbrar precisamente cómo las personas indígenas y afrodescendientes, utilizando la encuesta intercensal del 2015, ¿sí? Todavía no teníamos el censo del 2020, pero será muy importante también ver cómo se plantea, se ve, se mapea, ¿no? Esta relación entre la presencia de personas indígenas y afrodescendientes en las distintas alcaldías con esta percepción de piel morena, o también la importancia de ser mujer, ¿no? En esta necesidad de cruzar los datos, de hacer interseccional el dato, que tiene que ver con género, ¿no? Origen étnico y condición racial. Creo que esos dos ejercicios nos están permitiendo jugar, ver, ¿no? Hacer mucho más analítico el dato y entender dónde están las problemáticas específicas de las alcaldías para que llegue realmente la política pública, ¿no? A lograr, a solucionar problemas específicos. Y por supuesto que los mensajes y el trabajo que se hace de manera institucional en el Consejo también llegue e impacte a esas poblaciones con sus necesidades específicas. Y creo que ese es un punto. Muchas gracias, Jessica. Sí, y hay un dato ahí que a mí me llama mucho la atención en cuanto a esta pregunta, ¿no? O sea, los datos que estaba yo dando al principio con respecto a los primeros lugares, digamos, de los grupos más discriminados, es en percepción, y es muy importante aclararlo y decirlo, qué es lo que la gente cree, digamos, cuando se le pregunta, ¿cuál cree usted que sea el grupo más discriminado? Sale en primer lugar en 2021 las personas de piel morena, y esto tuvo un aumento. De 2013 a 2017 aumentó del 10.7 al 18.7. El segundo lugar en 2021 son las personas indígenas, y este tuvo una disminución muy importante. En el 2013 era el 24% y en agosto del 21 el 16.8%. Yo sé que te voy a hacer la pregunta del oráculo, Tatiana, pero ¿por qué crees que haya pasado esto? O sea, tendrá que ver una interpretación que tenemos, y no sé si es equivocada, es que se trasladaba las prácticas discriminatorias a las personas indígenas por considerarlas fuera, digamos, excluidas de las sociedades, como a ellas son a las que se les discrimina, ¿no? A nosotros no. Y hemos logrado colocar como sociedad el discurso del racismo más allá de un tema de pertenencia étnica. No sé si va por ahí o tú cómo lo ves. No, muchas gracias. Menos mal que me hiciste esa pregunta porque justamente quería como que lo conversáramos. Hay dos datos relacionados con esto que mencionas que son muy paradójicos y hay unas, obviamente que tenemos formas como de analizarlos. La primera es esa distribución. Entonces tú pasas de tener a las personas, la percepción sobre la discriminación a las personas indígenas muy alto, y ahora en realidad lo que parecería es que en percepción estás distribuyendo el riesgo de discriminación, ¿cierto? Estás diciendo, ya no son solo las personas indígenas, sino también las morenas, pero uno tendría que ver, digamos, con los datos, si efectivamente es razonable pensar que simplemente estás distribuyendo, ¿no? O que hay una adicional, digamos que el color de piel es una adicional, porque lo que puede estar pasando es que le quitas peso a las personas indígenas y pasa, digamos, a las personas por el color de piel. Ahora, que si estuviéramos, o sea, si eso nos estuviera midiendo discriminación efectiva, no solo percepción, entonces eso lo que significa es que estamos pues frente al tema que es muy,
complejo en América Latina y muy importante visibilizarlo y tenerlo claro a cómo combinamos las categorías de identidad con las formas de identificación de las personas que generan discriminación, ¿cierto? Entonces tú tienes unas personas que dicen, como tú señalas, las personas indígenas, como en el imaginario de los ciudadanos y las ciudadanas es un grupo discriminado, esas son las más discriminadas. Pero ahora cuando haces, digamos, cuando tienes tanta visibilidad del discurso sobre el color de la piel y la discriminación, entonces la gente dice, ah, estas también, ¿cierto? Pero si tú lo fueras a medir de verdad, puede ser que sea el mismo grupo de población discriminada y que en la percepción sea el mismo. Es como, ¿por qué? Porque si las personas indígenas tienen el color de piel más oscuro, pues estás ante el mismo, ¿no? Entonces puede ser que estadísticamente estés distribuyendo, digamos, la percepción, ¿sí? Esa es una posibilidad. Ahora, por supuesto que tiene que ver en todo caso con la importancia del discurso público y la agenda pública que se ha movido un poco más. Yo creo que, digamos, es un asunto que claramente tiene que ver con la intercensal, menos un poquito con el censo y como con una cantidad de colectivos y colectivas que efectivamente han visibilizado y también, digamos, ciertos grupos de investigación que han visibilizado que el color de la piel es relevante y no solamente la categoría identitaria, ¿sí? Que en América Latina, digamos, lo que pasa es que coinciden procesos de racialización con procesos de diferencia étnica y entonces ahí pues tenemos indígenas y personas de color de piel oscuro que son, digamos, las mismas personas, ¿cierto? Somos las mismas personas. Ahora, digamos, al margen un poco también de el efecto positivo que tiene que en el discurso público estemos manejando que hay discriminación por color de piel y que eso es relevante, yo sí creo que el otro dato que nos debe llamar mucho la atención y que me dice a mí que no estamos avanzando tanto como quisiéramos o que no, tenemos un área de oportunidad ahí, es el contraste entre el dato en donde la gente dice el color de piel es la segunda causa más importante o más común de discriminación, pero cuando ves la explicación del racismo es la última. Entonces hay algo que tenemos separado, ¿no? Entonces tú tienes el color de la piel es muy importante, como es como una causa muy común de discriminación, pero no es racismo. Entonces, bueno, entonces si no es racismo, ¿qué es? ¿Sí? Y entonces eso lo que significa es que estamos viendo la punta del iceberg en términos de percepción, ¿cierto? Pero no estamos entendiendo lo que hay debajo. Y creo que ese es un área de oportunidad gigantesca para el COPRED, para la política pública en general, para la investigación, porque significa que seguimos separando el fenómeno y entonces estamos convencidos a partir de las campañas, la visibilización, los discursos, tal, pero estamos negando que el racismo existe todavía, digamos, o digamos, seguimos negando que existe y yo creo que ahí hay un tema muy importante que también tiene que ver de nuevo con el hecho de que entonces, digamos, claro, las personas indígenas son discriminadas, pero no es racismo, es como, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Y entonces de nuevo vamos, no, es que es clasismo, no es solo clasismo, ¿sí? Y entonces creo que eso es importante en los datos, importante para fijarnos, ¿no? Y el otro que también quería señalar con respecto a tu pregunta es este tema de la relación entre el grupo más discriminado y la distribución geográfica, ¿verdad? Que seguramente en la cartografía y con los modelos podríamos haberlo predecido, ¿no? Entonces, claro, como dice Jessica, es interesante ver si efectivamente en términos de percepción coincide, pero en donde creo también que es muy importante y es un área de oportunidad para pensar esta relación de, bueno, antes eran los indígenas, ahora hay indígenas, color de piel, tal, mucho menos personas afromexicanas y afrodescendientes, lo cual igual nos marca que seguimos negando que en México hay personas afromexicanas y que afrodescendientes no son solamente las personas migrantes que vienen del Caribe, ¿sí? Bueno, digamos que hay, pero el tema es tratar de entender también cuál es la proporción de personas de ese grupo que se considera más discriminado en cada alcaldía, de manera que uno pueda valorar ya en términos teóricos la explicación, ¿sí? O sea, hay una teoría que se utiliza mucho en estudios de discriminación, que es la teoría de la relación entre grupos, ¿no? Entonces, entre menos personas de un grupo tienes en determinada población, es más probable que ese grupo sea discriminado, ¿sí? Eso es una teoría que ha sido testeada en temas de discriminación étnico-racial y la realidad es que predice en muchos casos ciertos patrones de discriminación. Entonces, con respecto a la distribución geográfica, lo que sería también interesante de pensar
y analizar es si, por ejemplo, tú tienes de acuerdo con la información, vamos a ver, por ejemplo, en Coyoacán, por decir algo, ¿cierto? En Coyoacán dices, el grupo más discriminado en la alcaldía de Coyoacán son las personas de piel morena. Entonces, claro, ¿qué nos diría esta teoría de los intergrupos, ¿no? De los entregrupos? Que eso es muy probablemente pasa porque Coyoacán es mucho más blanco que otros, ¿sí? Entonces, claro, como tienes menos personas morenas, lo que la teoría predeciría es que las discriminas más porque en alguna medida no perteneces, ¿no? Y luego esto cambia, digamos, la teoría lo explica luego cuando ya es mucha, que se convierte como en la teoría, en la hipótesis de la amenaza, etcétera, ¿no? Pero eso de lo que nos habla también para pensar las estrategias de acción, primero pues en investigación poder determinar efectivamente qué significa eso con relación a la proporción de los grupos que viven en los lugares, pero en política pública y en la agenda pública es muy importante también para marcarnos que tan bien o mal estamos en términos de diversidad. ¿Sí? De diversidad étnico-racial, de diversidad de género, diversidad por orientación sexual, porque eso significaría entonces que si podemos comprobar explicaciones como esas, podemos entender cuáles son esos lugares de la ciudad que son tan homogéneos que el riesgo de discriminación es más alto, ¿sí? O tan segregados que el riesgo de discriminación es más alto. De manera que podamos también redirigir los esfuerzos de la política pública y la agenda en ese sentido, más hacia como darle materialidad al discurso más ligero de la diversidad, ¿sí? Es como no es ligero, o sea, es en serio cuando podemos entender que la segregación, la homogeneidad, la falta de diversidad en el sentido fuerte es un riesgo de discriminación. Entonces yo creo que ahí también hay pues una oportunidad en ese sentido. Y con respecto al color de la piel y a la identidad, parece ser particularmente importante en la Ciudad de México. Gracias. Sí, justo, o sea, algo que nos llamaba la atención también en este sentido, y lo mencionas, tiene que ver con los comparativos entre las alcaldías, ¿no? Como de 2013, todas las alcaldías podían en primer lugar a las personas indígenas, y en este 2021 tenemos casi la mitad de las alcaldías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcaldías nos responden piel morena. Y es lo que dices de los grupos menores o minoritarios, no quiero usar minorías, pero bueno, minoritarios dentro de la alcaldía, por ejemplo, Milpa Alta pone gays. Entonces, ese dato es impresionante. ¿Querías decir algo, Tatiana, rápido antes del corte? Adelante. Sí, perdona, es que justamente eso es lo que hace como que pienses la proporción. Es en milpa alta, entonces tú lo que supondrías, digamos, pero por supuesto hay que, luego lo hacemos con Jessica con los datos específicos, pero en milpa alta tú lo que supondrías es que el grupo más discriminado no van a ser indígenas, ni van a ser personas de color de piel, porque por la distribución de la población que tienes, por el tipo de población, ¿cierto? Y en cambio, claro, ¿qué te salta gays? Ahora, si lo hiciéramos así, digamos, claro, eso es importante para entender cuál es el mecanismo que nos lo produce, ¿sí? Entonces es la forma de darle explicación a los datos y a partir de eso construir la política pública, que es por eso, digamos, el ejemplo de Coyoacán, yo en serio, genuinamente lo creo, Coyoacán es una alcaldía gigantesca, ¿no? Pero efectivamente es más homogénea en términos de color de piel que otras. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso nos permite teorizar, explicar, entender y construir agenda a partir de la relación entre los grupos. Claro, sí, pues vamos a hacer rápido un corte y quiero regresar con Jessica justo con este tema y más o menos cómo se veía en la cartografía que publicamos el año pasado, justo sobre la EDIS de 2017. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien porque está buenísima la charla. Ahorita nos vemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre la EDIS 2021, la encuesta sobre discriminación del 2021. Y pues ahorita estamos haciendo un análisis sobre la percepción de los grupos más discriminados y de un análisis ya un poco más territorial, digamos, de alcaldía por alcaldía. El año pasado en COPRED publicamos la cartografía de la discriminación, en donde desde el área que coordina la doctora Jessica Aznar, se hizo un análisis de la EDIS 2017 para entender cómo funciona el fenómeno discriminatorio en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México.
Ese ejercicio lo vamos a repetir ahora con el censo del 2020 y con esta encuesta del 2021, pero me gustaría, Jessica, que nos platicaras un poco qué diferencias ves, sobre todo de cara a lo que nos está comentando ahorita Tatiana con el tema de personas indígenas, tonalidad de piel, etcétera. ¿Cómo ves tú y cómo crees que haya esto, pues no sé si se pueda decir, evolucionado, cambiado, desarrollado, en fin? Adelante, Jessica. Bueno, yo lo que se puede ver en la EDIS 2021 es precisamente cambios que curiosamente en la 2017 se tenían de manera distinta, pero en la 2013 son muy semejantes a lo del 2021. Entonces, aquí, por ejemplo, la percepción de discriminación, más bien de que existe discriminación, por ejemplo, por alcaldía, Coajimalpa y Coyoacán incrementaron al menos esa percepción de que existe discriminación. En 2017 estaban por debajo o eran de los que estaban dentro o alrededor del promedio, ¿no? de percepción de discriminación, pero ahora son las dos primeras alcaldías que perciben que se discrimina más en la Ciudad de México. Y teniendo al final de la lista a Tlalpan y a Milpalta, que curiosamente Tlalpan y Milpalta en 2017 estaban también cercano a la media de la percepción de discriminación, de la existencia de discriminación en la Ciudad de México, y ahora bajaron, ¿no? Allí podemos estar pensando que en Tlalpan está llegando las políticas antidiscriminatorias, están siendo más efectivas. Resulta que Milpalta, siendo una de las alcaldías con mayor proporción de condiciones en pobreza de la Ciudad de México, con niveles de escolaridad bajos, ¿no? Que es lo que nos muestra la cartografía, ¿no? Tanto en 2017 como un rastreo más o menos por alcaldía ya en el censo 2020, está percibiendo menos discriminación, ¿sí? Ahí puede estar sucediendo alguna cuestión, ya sea tenemos que hacer pruebas estadísticas para saber si hay alguna relación y con qué variables se está relacionando. Otra cuestión precisamente es la discriminación hacia las personas. Y los tres lugares es población, personas pobres, indígenas y mujeres que en este 2020 son las tres que están al frente o en la lista de personas que más o que se percibe que son las más discriminadas. Porque está los grupos más discriminados, que se pueden pensar distintos, ¿no? Y en la cartografía, en la cartografía que se hizo en 2017 con un mapa de calor, se ve precisamente cómo en Iztapalapa, ¿sí? Ahí sí seguía habiendo esta percepción de que las personas pobres eran las más discriminadas. En Benito Juárez eran las personas indígenas y en Iztapalapa eran las mujeres. En el caso de Coajimalpa, por ejemplo, eran las trabajadoras sexuales, en Coyoacán eran las personas travestis y en Milpalta eran los gays. Entonces, sí había como un poquito más de diversidad cuando se toma esta variable de personas más discriminadas. Cuando son grupos, entonces cambia la distribución. Y ahí creo que en la cartografía, ahora con la cartografía que se va a utilizar el censo del 2020, sí es necesario revisar, por ejemplo, la variable de grupos de edad, por ejemplo, ¿no? La variable de escolaridad, el número de años estudiados, precisamente para ver si hay alguna relación con esta percepción de piel morena, ¿no?
y si se está incorporando esta noción de la racialidad en los jóvenes, ¿no? Y en los grupos con más años de escolaridad. Y también, bueno, mapear si en la Ciudad de México de alguna manera hubo cambios en la distribución de la presencia de población indígena, tanto que se autopercibe como las personas que hablan alguna lengua indígena y las personas afrodescendientes, precisamente para ver cómo se está manejando percepción de la piel morena. Y finalmente, un detalle, por ejemplo, la experiencia de discriminación, que también es un elemento importante, verlo, las relaciones geográficamente. Milpalta y Xochimilco, que son las dos alcaldías con mayores condiciones de pobreza y que tienen promedios de estudio más bajo, el lugar donde les discriminan es el trabajo y la calle. Pero sabemos también que las actividades que se realizan laboralmente no necesariamente tienen que ver con una empresa, pero sí pueden ser con actividades agrícolas. Entonces, ¿dónde está allí el tema de discriminación en el trabajo, ¿no? La relación, cómo se está discriminando en esas actividades específicas, comercial, en donde está el sector comercial o el sector agrícola. Y en la encuesta 2021, en la EDIS 2021, también hubo una generalidad de respuesta que Milpalta y Xochimilco fue la discriminación en el trabajo, ¿no? Y es interesante porque entonces la diferencia que hay con Miguel Hidalgo o con Coyoacán, como dice Tatiana, ¿no? Que son alcaldías que tienen menos condiciones de pobreza, más nivel de escolaridad en la población, la discriminación en el trabajo, ¿qué supone? ¿Dónde está? ¿No? Que, bueno, hay distintas variables que tendríamos que revisar, junto, por ejemplo, con que en los motivos de discriminación, por ejemplo, Milpalta dice que en el lugar de trabajo se discrimina más y en la calle. Y los motivos son sobrepeso, tonalidad de piel y y edad. Entonces, ahora, ¿no? Se conforma de otra manera la percepción, está construyendo desde otro lugar la percepción, porque el sobrepeso ahora en 2021 bajó, ¿no? ¿Qué está sucediendo con estos motivos, con estas formas de interactuar también dentro de estas alcaldías? Y eso es parte de la cartografía. Muchísimas gracias, Jessica. Pues sí, la verdad es que a mí me parece súper interesante y me parece interesante estos cruces entre la percepción y el testimonial, ¿no? Me gustaría pasar contigo en el tiempo que nos queda. Tatiana, nos quedan solo 5 minutos, pero sí me gustaría tu percepción sobre los testimoniales de la discriminación. Creo que me estás espiando porque ese es mi comentario del cierre. No, yo sí creo que hay una cosa muy llamativa, es como un hilo para jalar, que es el contraste entre la percepción y el testimonial, ¿sí? Porque entonces, claro, sube la percepción, pero baja el testimonial. Es como, o sea, es a otros, a los que discriminan, ¿no? Que de ahí, digamos, podemos sacar también unas preguntas interesantes para entender la diferencia entre las proporciones que mencionaba Jessica del grupo más discriminado versus las personas más discriminadas. Porque siempre, digamos, en temas de discriminaciones, es como es a otros, les pasa a otros, ¿no? No me pasa a mí, y de ahí además luego vemos como la distribución de responsabilidades. Y entonces el punto sobre esos otros es cómo me considero yo, ¿no? Entonces por eso, digamos, y ahí la diferencia entre grupos y personas, creo yo que ahí hay una hipótesis interesante para testear y para entender, digamos, también cómo las personas se posicionan frente a la identidad y a las prácticas de discriminación. Ahora, lo otro que también me parece llamativo de ese contraste entre la percepción y el testimonial es las causas. Entonces,
claro, dentro de los que percibo más discriminados son los indígenas y las personas de color de piel más oscura, pero a mí me discriminan por la forma de vestir, lo cual significa, digamos, que tenemos un proxy que siempre también pasa por en temas de discriminación étnico-racial con clase social, porque por desigualdad estructural están asociadas en la percepción de las personas, ¿no? Pero entonces tú dices, es a los indígenas a los que discriminan o por el color de piel, pero yo no, yo soy más clarito o más clarita y me discriminan por cómo me he visto. Entonces, de nuevo, estás negando como el tema del racismo y la discriminación étnico-racial y cambiando el proxy a un asunto más de clase social, y yo creo que ahí hay muchísimo por explorar en términos, digamos, del discurso y la agenda pública. Es muy importante también comenzar a mostrar un poco cómo opera en ese caso la discriminación, y digamos que obviamente uno tiene los datos aquí desagregados, pero el fenómeno viene un poquito combinado y ahí hay como varias pistas para seguir, ¿no? Y finalmente yo diría y resaltaría como de esta diferencia entre la percepción y el testimonial, que la otra línea que es muy importante que exploremos y entendamos es el contraste que tenemos entre estos datos de percepción y de testimonios versus lo que realmente recibimos, ¿cierto? Lo que la institución recibe como queja, que tiene que ver, pues obviamente, con la forma en que uno articula los esfuerzos institucionales con respecto al problema más amplio y con la capacidad de incidencia, porque puede ser que las personas efectivamente pues tienen esta percepción altísima de discriminación y sin embargo, como muestra la distribución de responsabilidades, no denuncian, no acuden a las instituciones, etcétera, etcétera, de manera que hay siempre una brecha importantísima, obviamente, entre la percepción y lo que realmente podemos decir. Es como, estos son los hechos que podemos documentar. Y de ahí creo que hay pues como todo un espacio importante para diseñar acciones, ¿no? De manera que comencemos también a repensar y a modificar esta idea de qué hacemos cuando vemos que alguien es discriminado, o sea, que la mayoría sea nada, no hago nada y voy a seguir haciendo nada, es problemático, digamos, en términos de la política pública, en términos de combatir la discriminación, y creo que justamente el contraste de esos datos y el tipo de casos que se reportan, que creo que justamente por color de piel, las que son muy bajas, ¿no? Salvo, digamos, las que se reciben obviamente por colectivos y grupos y organizaciones que se movilizan alrededor de esa idea. Entonces yo creo que ese sería el otro tema en donde el contraste entre percepción, testimonio y lo que uno ya conoce, digamos, como institución o como grupo, investigación, etcétera, vale la pena considerarlo para futuras acciones. Exacto, sí, la verdad es que hay algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver, por ejemplo, con el primer lugar de las denuncias histórico de COPRES, tiene que ver con el despido por embarazo. Y cuando preguntamos en percepción si consideran que las empleadas embarazadas son discriminadas, nos contestan la mitad de las personas contestaron que no son discriminadas y luego colocaron en el grupo 29 de 39 a las mujeres embarazadas o las empleadas embarazadas también, ¿no? Entonces, esto es algo que nos choca. Y por el otro lado, denuncias por racismo, digamos, directamente de personas indígenas o de personas que han sido discriminadas por su tonalidad de piel, tenemos una o dos. Entonces, ahí pues sí tenemos una disonancia que sí tenemos que trabajar. Y otra cosa que me llama la atención y que es lo que mencionabas, Tatiana, en el testimonial también hay una segunda pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ha sido discriminado alguien cercano, como un familiar, amigo, conocido? Y ahí sí el primer lugar otra vez es color de piel, ¿no? Entonces, las personas, y es lo que atribuimos que no haya denuncias, que las personas no se atreven a denunciar su propia discriminación por racismo. Y con esto vamos a tener que cerrar el programa porque ya se nos fue el tiempo, pero creo que nos da para conversar bastante sobre el tema del racismo y la importancia de seguir discutiendo de eso en nuestro país y en nuestra ciudad en particular, porque todavía seguimos con la cuestión de que en México no hay racismo. No, sí hay, existe y sigue siendo un sistema de opresión que vive en las relaciones de las personas en todos los ámbitos en este país.
con eso cerramos este espacio diverso. Les doy las gracias a nuestras invitadas, a Noé por la interpretación y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.